Colgados de la App, jueves de 10 a 12 horas por Bit Digital. Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que estamos al aire, 11:41 aquí en Colgado de la App por Radio VIP Digital. Marcos, ¿tenemos mensajes? En el 341-372-4108. Gracias a la gente que se comunica. Hola, Pela. Nos hiciste volver a escuchar radio después de 56 días. Muy bien lo tuyo. Beso grande. Muy bueno el programa. Bueno, gracias. Bueno, por aquí nos vamos al Facebook. Te escucho desde Bahía Blanca. Saludos, Pela. Por aquí nos dice Bruna, lo que lloré con ese video es hermoso, dice. Yo también, pero bueno, hace falta a veces. Hace falta. Estamos ya acá en el bloque de gente conocida, ya vino a nuestros estudios, el vicerrector Héctor Darío Macías, estamos con los barbijos como debe ser, muy bien, con las normas de bioseguridad, así que bueno, trataremos de hacerme entender yo con mi voz tan particular que tengo, así que lo vamos a presentar, Marcos, como corresponde al invitado de hoy. Por supuesto, en gente conocida está el profesor odontólogo, es ex decano de la Facultad de Odontología de Rosario, ex secretario general de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente vicerrector de UNR. También ejerce la docencia, siendo profesor de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, residente de grado en la FOR. Está con nosotros el señor Héctor Darío Macía, que nos va a hablar de los cambios del sistema educativo universitario en los tiempos que corren. Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, Marcos, muchas gracias. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Gracias por venir. Ambos nos vamos a tratar de hacer entender con el barbijo, no es fácil. Pero bueno, hay que hacerlo así, Si pensamos en el mañana, tenemos que seguir con esta conducta que seguramente nos irá haciendo superar etapas, como estamos hoy. Hoy ya estamos en la cuarta etapa y lo importante de esta cuarta etapa es tener la conciencia de que llegamos hasta acá haciendo las cosas bien. Si seguimos haciendo las cosas bien, seguramente iremos superando esta situación que era totalmente imprevista por cualquiera, que es esta pandemia del COVID-19. Sí, porque estamos aprendiendo frente al día a día de cómo van los cambios y cómo manejarnos, ¿no? Y así también los cambios se dieron a nivel educativo y hubo que buscar, gracias a Dios, que tenemos un avance tecnológico que nos permitió hacer muchas cosas. Si no, en otra época no sé qué hubiésemos hecho, pero estos cambios que se están realizando por medio de gestiones, por medio de la universidad, con el apoyo a los alumnos. Contanos un poco cómo han armado todo esto. Bien lo planteas vos, Andrés. Esto nos significó un cambio en la concepción de cómo formamos y cómo nos formamos. 2 meses, porque no pasó más que 2 meses. Claro. Cuando vos mirás para atrás y decís, no, ¿cuánto pasó? 2 meses. Y en 2 meses también nosotros como universidad y la responsabilidad que tuvimos fue adaptarnos. Ya teníamos nuestro campo virtual. Y es cierto, como docente, desde la docencia, que teníamos una utilización moderada, baja. Y tuvimos que adecuarnos para llevarlo al lugar en el que estamos hoy. Mira, yo para compartir, recién vengo a una reunión de Consejo Superior, donde estamos adaptando inclusive las resoluciones, los reglamentos, para poder trabajar de esta manera, para poder trabajar nuestros consejos directivos, que esto también es importante. ¿Cómo legislamos? Claro. Nosotros seguimos teniendo los 3 poderes en la República Argentina, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Cómo hacemos el legislativo si no tenemos la posibilidad de lo presencial? Bueno, hoy con una reunión presencial autorizamos una reformulación de los reglamentos para poder hacerlo también virtual. Pero volvamos al educativo. Y volvamos porque una parte de la presentación decías cómo es esta adaptación, cómo nos acompañamos. Bueno, ¿cómo nos acompañamos? Hay una resolución de la universidad que se hace desde un protocolo que se fijó, pasó por Consejo Superior, pasó por los consejos directivos y se está ejecutando, que es el acompañamiento pedagógico virtual. Cuando tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros alumnos, a vos te pasa como me pasa a mí, ambos somos docentes en la facultad y estamos en una cátedra,
Yo digo que este acompañamiento no es acompañar solamente al alumno, es también acompañarnos a nosotros. Porque en este momento tan particular, si hay algo que necesitamos es buscar la nueva forma de contención que tenemos. En lo académico y en lo personal y social, porque también nos estamos readecuando en nuestros usos y costumbres. Ambos compartimos mucho ese cafecito en el bar con amigos y demás, que hoy por ahora tenemos que esperar al mañana cuando vuelva. Sí, lo suplantamos con hoy una videollamada. Exacto, una videollamada, y tal vez el café lo tomamos en esa videollamada mientras estamos charlando un rato. Pero nos encanta estar en el bar, sentarnos, compartir con los amigos. El bar es un lugar donde nos nucleamos socialmente de una manera extraordinaria. Yo te interrumpo y acoto. Escuchaba una entrevista a una persona hoy a la mañana que hablaba que lo que es el bar, el juntarse, el boliche o lo que sea, es lo que uno le da la parte sentimental en su vida, o sea, el esparcirse de su trabajo, el irse de sus problemas cotidianos, y eso psicológicamente afecta. Entonces cuesta también adecuarse, como vos decís, a todas estas cosas. Tenemos que adaptar, o sea, porque cada uno tenemos nuestro gusto en el café, el vaso de soda grande, el diario para hacer la pirámide, como en mi caso. De otro... Claro, pero es verdad, estas son las cosas. A ver, yo y yo sé que hay amigos escuchando, y esto sentimentalmente nos va a unir aún más. Esas son las partes lindas que por ahí vos dejás en el día para esos amigos, compañeros de trabajo, o a lo mejor para finalizar el día. Tuviste el día, no importa, como bien, mal, regular, los días son como son. Pero ese cierre del día con un cafecito, un vaso de soda o una copita con un amigo tiene este enfoque psicológico tan fuerte, como vos lo marcás. Y también nosotros lo usamos mucho haciendo docencia en la facultad. Exacto. Cuando nos juntamos esos minutos antes de arrancar la tarea. Es como la coordinación para ponernos previa, al día. Claro, esa coordinación previa a empezar la clase. Pero bueno, volvamos al acompañamiento pedagógico. La verdad que como universidad nos tuvimos también que adecuar rápidamente, en 15 días, y tuvimos que hacer y tomar distintas decisiones. Hoy en el campus virtual de la universidad hemos trabajado con servidores para medicina, ciencias económicas, psicología, humanidades y el resto de la comunidad universitaria. Y saben que está bueno, muchachos, que hoy estamos trabajando con un promedio de no menos de 40.000 alumnos por día en ese campus virtual. Y cuando vuelvo a hablar de la palabra acompañarnos, es donde nos acompañamos. Porque ese alumno, ese docente, el integrante de esta comunidad que está en ese espacio, también tiene la contención, digo, porque en esta nueva forma de vida que estamos llevando, hasta que nos toque llevarla con esta cuarentena en nuestra pandemia, tenemos que armar el día. El día es levantarse, hacer el desayuno, ver qué programás, cómo la actividad, si hacer actividad física, que vas a hacer una compra o no, porque también tenemos que hacer funcionar a la mente. Y vos sabés que sobre la mente yo encontré una frase que la vengo transmitiendo mucho que me encantó. Es de Albert Einstein. Dice que la mente es un paracaídas. Para que funcione la tenemos que tener abierta. Claro. Y hoy más que nunca la tenemos que tener abierta. Y por eso es tan importante esta definición fuerte que hizo la universidad sobre el acompañamiento pedagógico virtual. Hay errores, estamos haciendo ajustes, sí, Andrés, seguro, es todo nuevo, lo estamos trabajando en el día a día, estamos viendo cómo se desarrolla, pero las respuestas son positivas. Algunas situaciones que hay que resolver las estamos trabajando en nuestra facultad a través de una resolución del Consejo Directivo presentado por nuestro centro de estudiantes. Se trabajó esto, se habló de los exámenes parciales, se habló de los exámenes finales, se habló de las regularidades, se habla de todos los temas. El tema es que también tenemos que entender que hay resoluciones nacionales que nos involucran, porque muchas veces se habla con alguna soltura. Tiene que ver con lo legal de todo esto, ¿no? Exacto, vos sabés que recién recordaba el decreto presidencial de que no tenemos permitido en gran parte la circulación, o por lo menos las reuniones presenciales. Alguno que otro distraído, cuando hace algún planteo, se olvida de esta cuestión. Y encima de eso nosotros estamos legislando, ¿dónde? En el Estado, somos la Universidad Nacional de Gestión Pública. Y dentro de ese Estado hay un Ministerio de Educación que dice cómo tenemos que funcionar en las universidades. Somos autónomas para aquellos que dicen, pero nosotros, es cierto, pero la autonomía tiene los límites del respeto de lo legal. Autónomos regulados. Y por otro lado, aparte de eso, Andrés, en el marco de una pandemia. Claro. Digo, porque me parece que lo primero que tenemos que entender es dónde estamos parados. Gracias a Dios vamos muy bien, estamos mejorando, vamos por la positiva, pero también tenemos que hacer un análisis en esto de tener la mente bien abierta. Como es lo que un poquito hablábamos con Marcos hoy, de la incertidumbre que genera en la vida diaria, como vos decís, el tema de esta pandemia, adecuarnos, y todos opinamos, porque todos tenemos nuestros puntos de vista, que sí, que no, que esto, que...
conjeturas extraordinarias, políticas, pero bueno, la gente no sabe que lo que tiene que ver con esto, la parte educativa, tenemos normas o leyes que hay que seguir, que tienen que ver con la parte de la legalidad de lo que es tomar un examen, lo que es la legalidad del tipo, del formato de clases, que nunca lo tuvimos que hacer de rápido, de golpe, y a todo eso y adecuándonos con los día a día. Yo, en mi experiencia particular que he tenido en estos días, la verdad que me ha sorprendido la organización con respecto a lo que dar clase y todo. Obvio que van a surgir inconvenientes, que desde que te pasa una persona atrás en un Zoom, en una clase virtual de un práctico, como que se corte, como un montón de cosas, los tiempos que llevan por organizarse, pero creo que estamos aprovechando bien el uso de la tecnología y creo que la universidad se ha movido bien con las estrategias en general para todas las facultades. Mirá, ¿no? Por eso yo digo, creo que avanzamos una enormidad. Vos marcabas algunas cuestiones y compartamos los de la docencia. Normalmente las clases presenciales que venimos dando son clases que habitualmente damos y la tenemos trabajado de una manera donde comenzamos y la desarrollamos. Hoy en la virtualidad debemos agregar el uso de la tecnología y en la tecnología algunas limitaciones. Internet es una de ellas, funciona, no funciona, me colgué, no me colgué, la computadora. Yo asumo ante la audiencia, a mí me cuesta mucho, horrores, estoy trabajando. Nos estamos acomodando todo. Claro, estoy adaptándome, gracias a Dios tengo una hija maravillosa que es la que está permanentemente encima mío para ayudarme y para ella es muy fácil. Sofi tiene 19 años, imagínate que para lo que a mí es un mundo es papá, pero... Tenemos la ventaja también esa que los alumnos están mucho más adaptados que nosotros. Entonces, y por ahí pecamos de nabos, pero viste. Pero te ayudan. Y ¿sabés qué tiene de bueno? Que ellos se suman. Bueno, en el caso nuestro de la facultad, yo he dicho y marcado siempre lo que significa en este proceso el centro de estudiantes. El centro de estudiantes es un pilar fundamental. No solamente porque llevó el proyecto adelante, no solamente porque están permanentemente trabajando, sino por el conocimiento y cómo nos ayudan con las comisiones, y cómo nos ayudan con las clases que vamos desarrollando. Pero quería focalizarme en este desarrollo que vos marcabas, en una resolución que inclusive anoche el ministro Trota lo mencionaba, con la posibilidad que desde agosto vuelva la parte educativa, inclusive estamos hablando de jardines de infantes, o sea, la parte de nuestra primera educación en la República Argentina, y dijo, volvemos en un sistema combinado. A ver, no lo está diciendo ni Andrés Rodríguez ni Darío Macía, lo dijo el ministro anoche, porque inclusive tuvo alguna reunión en particular con la ministra de Finlandia de Educación, trabajando este tema también, cómo están haciendo. Y esto también lo tenemos que entender. Y ahí podemos empezar el proceso, que justamente toda esta situación nos va a ir llevando. Por supuesto que vamos a estar a la altura de las circunstancias de cada una de las necesidades del docente, del no docente y de nuestros alumnos. Y ahí me quería detener un segundito. Sí. Porque hoy hablamos de esta tecnología que necesitamos y que puede suceder que alguno te diga, pero no tiene la herramienta. Bueno, nosotros hemos trabajado con las herramientas para alcanzarle a los alumnos que no la tengan para que la puedan tener. Esa era mi próxima pregunta, porque también el inconveniente de gente que viene de afuera y vive en departamentos y por ahí no tiene internet en su casa, por ahí sí tiene un teléfono o una computadora que puede ver las clases, pero por ahí no tiene el internet en su departamento o algo. Bueno, sobre eso trabajamos en la universidad y sobre eso ya tenemos prácticamente 200 personas cubiertas. Y no solamente alumnos, cubrimos alumnos, docentes, no docentes. Hay una cantidad de 400 modem man que tienen que llegar ahora, que en realidad no los entregamos, no porque no esté resuelto, sino porque no nos llegó el material. Y ahí nos tendríamos que detener también. Porque no solamente es decir todo lo que necesitamos, sino tener la posibilidad de los insumos. Y cuando quieras nos pasamos específicamente a la odontología y si querés hablamos de este tema de insumos, que no es un tema menor, porque la odontología se tuvo que readecuar en la forma de pensar cómo va a llevar adelante los tratamientos odontológicos. Y es tal vez de las profesiones las que más tiene que ensamblarse, porque hay una cantidad de elementos que se suman a la atención tradicional. Y si hablamos de tradicional, volvemos a la educación y decimos, todo lo que tuvimos hasta ahora es parte de nuestra historia y de nuestro haber, pero lo que se nos viene del nuevo presente ha cambiado, o por lo menos tiene un tiempo de cambio como mínimo de programaciones académicas 2020-2021, con la esperanza de la vacuna, con la esperanza de las mejoras, con un montón de esperanzas, pero en ese sistema combinado que bien dijo el ministro anoche, es a donde vamos, tanto en lo presencial como en lo virtual, y después vayamos, si querés, a la parte de desarrollo clínico de la formación del odontólogo, que vos y yo nos formamos de la misma manera
y que vos sabés que una de las grandes virtudes que ha tenido siempre la formación en odontología, en particular en la Facultad de Odontología de Rosario, es esta actividad presencial con el paciente, la atención del paciente y un promedio de prestaciones de la facultad que estaba en 160.000 prestaciones por año. Será nuestro haber en la historia y tal vez la podamos recuperar en el futuro. Pero en el presente inmediato eso no va a venir. No va a pasar. Ahí tenemos dos problemas que ahora los vamos a tocar, pero te cierro lo anterior. ¿Cómo no? Con una pregunta. ¿Vos pensás que después de esto, medio lo respondiste, pero va a haber un cambio pasada la pandemia, sí, encontrada la vacuna, volvemos, entre comillas, a una normalidad de vida, tanto en lo particular como en lo educativo? Yo creo que esto va a servir y va a quedar para hacer un combinado y se va a seguir utilizando la tecnología de otra forma para sumarle a la presencial y a un montón de cosas tradicionales que veníamos haciendo. ¿A vos te parece que esto va a servir también como para que, lo hablábamos con Marco, el tema de, esto es una radio digital, y el avance, ellos vienen hace 4 años con la radio ya viendo en el futuro de este sistema, y yo creo que a nivel educativo van a quedar estas cosas como herramientas sumadas a lo anterior. ¿A vos te parece que esto va a ser así? Ninguna duda, Andrés. Es más, te lo pregunto, primero que la audiencia sepa que somos amigos, por supuesto. Claro, obvio. Aparte de colegas, grandes amigos de muchos años, y como docente. Esto llegó para quedarse. Exactamente. Y a pesar de las dificultades que tengo, que confesé públicamente, te diría que me encanta. Me encanta porque inclusive creo que puedo tener mucho más trabajo y mucha más conexión con el alumno. Y puedo tener una conexión con el alumno, pero no con uno, sino con todos en distintos momentos que hasta nos pasa como cátedra. ¿Cuántas veces nos pasa como cátedra que es difícil que todos estemos juntos en el mismo momento? Hoy desde esta herramienta espectacular que estamos descubriendo y trabajando, que es la virtualidad, lo hemos logrado. Y tal vez tenemos más trabajos grupales que cuando lo presencial. Sin duda. Porque lo presencial trae distracción. Y en esto no hay distracción. Tiempo, distracción, me voy a tomar un café, vuelvo, subo, bajo. Lo manejás distinto. Acá te sentás frente, está tu cara y a escuchar. O por lo menos yo lo asumo ante el público, yo lo manejo distinto, pero yo creo que en general lo manejamos distinto. Cuando vos planteás, mirá, hoy a la tarde a las 5 tenemos reunión de cátedra, estamos sentaditos y trabajamos 1 hora, 45 minutos, no importa el tiempo, pero lo trabajamos. Cuando es presencial es lo que vos dijiste. Llegué, me llamaron por teléfono, me olvidé tal cosa. Uy, justo que estoy en la facultad, ¿por qué no me cruzo a ver si necesito algo? Pasé por el bar y tuve un día de loco y me quiero robar el cafecito. Claro. ¿Se entiende? Venimos corriendo con el café por las escaleras. Vamos sí. con el cafecito, el vasito de plástico descartable para tomar el café. Digo, para mí llegó para quedarse. Y querés que te diga una cosa, yo miro el medio vaso lleno. De toda esta dificultad, esto es muy positivo. Y es muy positivo cómo estamos conteniendo y trabajando con los alumnos. Es muy positivo porque acá, por ejemplo, en una parte de todo esto se habló de la política. Y yo no quiero dejarla pasar porque para mí hoy podemos hacer una política social sin distinción partidaria. Trabajemos eso creo que también va a cambiar después de esto. Trabajemos por todos. Después vemos, yo soy un hombre que hace de los 18 años estoy afiliado a un partido político. Pero acá no importa la política partidaria. Acá lo que tenemos que pensar es en el contexto de esta política social que todos tenemos que construir juntos. No tiene que haber diferencia, no tiene que haber egoísmo, no tiene que haber sectarismo. En su momento estábamos conversando hotelería, gastronomía, previo a la charla, y digo, ¿cómo están afectados? Terrible. Bueno, ¿cómo se reinventa? ¿Cómo se reinventa el turismo? ¿Cómo se reinventan un montón de situaciones necesarias para nosotros en general como sociedad? ¿Por qué? Porque tenemos que reinventar la producción en la República Argentina como en el mundo. Porque si nosotros no entendemos que también se nos viene esta situación, hoy la estamos pasando, la estamos llevando para adelante, pero estos impactos a nivel de la economía viene, se siente, van a estar. Bueno, flexibilizó también lo que vos decís. Creo que esto de la pandemia, porque lo ilógico hubiese sido que, por ejemplo, tanto la ciudad de Rosario como la provincia, con el gobernador y el intendente, han logrado tener, o por lo menos lo que se ve, una buena afinidad entre ellos, haciendo 2 partidos políticos diferentes, para luchar en común frente a la situación. Y creo que viene bastante bien. Un poco plantea eso en todas las áreas, ya sea a nivel universitario, a nivel político, a nivel persona, a nivel cátedras, a nivel jerárquico. Creo que esto va a servir mucho. Y si nosotros nos pudimos adecuar a un teléfono inteligente, viniendo de tapita, sí, nos podemos adecuar el Nokia 100, el Nokia 100. Para los más memoriosos. Claro, nos podríamos adecuar tranquilamente y nos vamos adecuando a nuestra edad con toda esta tecnología. A mí me está resultando complicado, pero
creo que es rápido y creo que a todos nos está pasando lo mismo. Ahora, coincido con vos con el tema de los alumnos y todo eso. Nosotros hemos tenido la primer charla con, bueno, vos has estado presente en la inauguración de la cátedra y creo que la respuesta es buena, Muy como vos buena. decís. Y también recalco la logística que ha hecho el Centro de Estudiantes. De los grupos, de comunicar, etcétera, etcétera. Obvio que es mucho más fácil, entendiendo y sabiendo la tecnología, mandar mensajes masivos por WhatsApp, por video, mantener informado, que eso es otro punto. Mantenemos informado no con el boca a boca, sino un mensaje y ya la gente lo tiene y si le llegó, se informó. Mira, Entonces, Andrés, primero quisiera comentarte, porque presencialmente lo pude vivir fundamentalmente con uno de los emprendimientos que llevamos adelante en la universidad, que son los respiradores, en conjunto con la municipalidad y con la provincia. Estuvimos juntos en la presentación en Casa de Gobierno y lo que vos mencionás es así. Hay un muy buen diálogo, hay un muy buen trato, después veremos más adelante en los procesos electorales, ahí se delimita, pero en este momento hay una conducta y una conciencia político-social interesantísima, que ojalá nos perdure. un ejemplo. Me gusta mucho lo del presidente, junto con Capital, junto con provincia, junto con los gobernadores. Celebro tener un presidente que conduzca en ese sentido. Celebro tener un gobernador que nos plantee las cosas de esa manera y celebro tener un intendente que maneje las cosas de esa forma, porque después veremos a veces egoísmos sectoriales que se tienen. Acá no tienen que existir. Claro, pero fíjate que un ejemplo es no haber verticalizado las órdenes y dejado la autonomía a cada provincia. Bueno, de acuerdo a la situación pandémica de cada provincia, ustedes, gobernadores, intendentes, municipios, organicen su vida y su recuperación como crean conveniente a la situación que están viviendo. Eso es un gesto de decir, bueno, muchachos, acá tienen, no voy a tomar las órdenes todas yo o las normas, háganlo como ustedes quieran. Y porque aparte tienen distintas realidades en particular, algunas provincias con más... Pero algunas provincias que ya no es solamente el COVID-19, hablemos del dengue en Salta, o sea, hoy por hoy hay gobernadores que se tienen que sentar a ver cómo dirimen desde la parte de sanitaria, cómo seguimos con el COVID y cómo le metemos en esta parte, aparte del dengue, como en otras provincias, digo Salta como podría decir Misiones, podría decir otra. Y volviendo a la parte estudiantil, y es cierto lo que vos decís, están más avanzados y demás, pero acá, inclusive desde Gustavo Simonetta, nuestro secretario estudiantil, que lo conocés, para todos nosotros, el Tavo de la gente, y los chicos estudiantes están trabajando con todos los estudiantes. O sea, hay cientos de grupos armados que tienen que trabajar. Están trabajando con las comisiones, están trabajando con el desarrollo de las clases, y más allá de que estén más adecuados que nosotros a la tecnología, es un trabajo. 1.300 personas que tenés que combinar. 1.300 estudiantes. Exacto. Que aparte, yo quisiera ser puntual en esto y no es menor, porque cada uno de nosotros como individuos tenemos situaciones particulares. Algunos tenemos algunas en común, la mayoría, pero después empiezan los fraccionamientos, y vos lo conocés como yo, de si yo paso a segundo año, si tengo todas las materias regulares, si puedo cursar una, si puedo cursar la otra, lo mismo con tercero, lo mismo con cuarto, bueno, lo mismo con legal, lo mismo con la PPS, ¿se entiende? Entonces, todas esas características de condiciones en forma individualizada hay que fraccionarlas y hay que trabajarlas. Y a la vez le sumamos las distintas situaciones. Vos mencionaste muy bien el hecho de que los estudiantes, algunos son de Rosario, la inmensa mayoría son de afuera, Claro. Y tienen esta necesidad de saber qué está pasando, cómo nos conectamos, cómo llegamos, cómo le transferimos la información. Hemos trabajado con ellos también en tema becas. Hoy nosotros, en la situación en la que estamos, de 1.200 becas que tenía la universidad el año pasado, estamos cerca de las 2.000. Y le hemos agregado becas en situaciones de contención. ¿Por qué, Andrés? Porque hay chicos que hemos pensado en la prioridad de tener una vianda de comida por día, porque como vos y como yo, muchos mientras han estudiado han trabajado, han tenido un recurso que hoy muchos de esos recursos No lo tienen. no Hay los mucha tienen. gente que estaba trabajando en bares y todo para mantener su educación. Por eso No te lo hablé de tienen. la gastronomía, Claro. un tema que vos inclusive conocés mucho más que yo. Yo podría hablar de que fui taxista mientras estudié y hoy también una situación laboral afectada o limitada con distintas cuestiones. Podemos hablar de los espacios de recreación social, que los chicos trabajaban anoche en la barra o en la puerta, o en lo que fuera, y así podemos seguir sumándole trabajo alternativo que hoy están limitados. Están limitados. Y tenemos la necesidad de reconstruirnos económicamente, porque esa reconstrucción económica nos va a permitir un mejoramiento del futuro, que va a ser paulatino.
Y por eso lo importante de entre todos estar comprometidos en esta situación coyuntural social, y por eso para mí era tan importante mencionar esto de tener este paracaídas bien abiertos, porque nos tenemos que abrir a montones de situaciones nuevas. Como vivimos hasta hace 2 meses es parte de nuestra historia. Como vamos a vivir el mañana es como construyamos juntos la nueva historia, que tiene distintas características. Inclusive, ¿por qué no?, en las cuestiones laborales. Yo supongo que ya lo están haciendo, las empresas gastronómicas y demás. Bueno, el turismo. ¿Cómo se reconstruye el turismo? ¿Cómo reconstruimos la Hay varios puntos que la verdad que es como la gastronómica con los delivery, la hotelera, no sé cómo lo hará, que depende del turismo, de las conferencias, de los eventos que se realizan en Rosario, que son muchos, es lo que hablábamos el otro día con el presidente de la Cámara. Está complicado, porque es presencial. O sea, claro, volvemos a la palabra presencial. O sea, buscarán la forma, como se está buscando acá en la educación, como buscaremos también en el trabajo. Exacto. ¿Cómo haremos nosotros? Otro tema que también es la odontología que se viene. La odontología que se viene es una odontología que también se debe reconstruir. Se debe reconstruir primero que nada por los requerimientos propios. Desde que citamos al paciente, hoy por hoy pensemos un consultorio desarrollado con cita previa pactada. Si hay una cuestión de urgencia, ver cuando esa urgencia es consultada, cómo la incluimos. Recibimos al paciente, le damos las condiciones de bioseguridad, nosotros las tenemos que tener, nuestro equipamiento, Andrés, nuestro equipamiento. Y una vez atendido, el proceso se invierte. Se invierte en cómo redacamos cómo limpiamos, cómo arreglamos todo. Pero ¿sabés qué es importante, Andrés? Uno de los temas que también tenemos que trabajar mucho, esto los anestesistas lo han trabajado mucho y nos hemos formado gracias a amigas que tenemos que nos han contado el tiempo que les llevó. Hay un punto que no es menor, que es cómo nos ponemos nuestra indumentaria y cómo la retiramos. Hay un protocolo de funcionamiento sobre esto, que nos tenemos que formar para eso, que tenemos que practicar para eso. Pero ya sabemos eso, ya nos formamos, ya tenemos el protocolo. Hablemos de insumos. Los insumos están siendo muy limitados poder conseguirlos. Pero ¿sabés qué pasa también, Andrés? Pasa lo que a veces pasa lamentablemente en la República Argentina. Hay abusos. Obvio. Hay abusos terribles. Siempre. Nosotros dos estamos con un barbijo puesto. Un barbijo que si lo fuéramos a comprar en febrero salía $1.20, $2. Si hoy lo tenemos que comprar vale 40 y pico de pesos más IVA. Claro. Es el mismo barbijo. Sí, está rondando algunos los 100 pesos y entonces, la caja 5.000. Y si no, hablemos de los N95, que son los necesarios para un desarrollo particular que tiene que ver con el filtrado de partículas y demás en nuestra profesión. Hablemos de la parte de protección ocular, hablemos de las pantallas, hablemos de los camisolines, hablemos de las botas, hablemos de todo lo que necesitamos para el funcionamiento. Nosotros, si tenemos un asistente, el paciente, el equipo, y hacemos a la entrada o a la salida todo el funcionamiento, porque, por ejemplo, no habrá paciente que ingrese al consultorio, a la facultad, donde fuera, que no le tomemos la temperatura, conseguir los termómetros digitales, que cuando empezó esto no estaban en un promedio entre 3 y 6.000 pesos. Hay algunos que están en los 40.000, Andrés. Claro, lo estuve viendo. Es el mismo termómetro. O sea, en ese punto también deberíamos tener conducta y conciencia social. Hablemos del alcohol en gel. Si me lo permitís, yo quiero contarle a la comunidad que la universidad está en la producción de su propio alcohol en gel. En la universidad está, yo te mencioné el dengue, estamos en la propia producción del repelente para el dengue. Como también te conté lo de los respiradores, que es un valor agregado que le vamos a dar a la comunidad y que cuando terminemos toda la parte, porque esto también tiene que ver con una parte documental de aprobación. Vos lo planteaste muy bien en el principio, reglamentos, leyes, bueno, acá tiene que tener la aprobación del ANMAT, una cantidad de aprobaciones que deben tener para poder estar, pero le vamos a devolver a la sociedad rápidamente una gran cantidad de ese equipamiento complementario y también ese equipamiento que lo tenemos que pensar en que llegó para las instituciones, como tenemos un desfibrilador en la facultad, que vos conocés que tenemos 3 en distintos lugares. ¿Eso lo pusieron por mí? No, en todo caso por los dos, porque en este caso yo estoy tan infartado como vos, es una charla de infartado. Nosotros tenemos todo para perder, sí, todas juntas. Pero una voluntad bárbara para seguir adelante. Y después todo el otro acondicionamiento, porque obviamente el hecho del lavado de manos significa una inclusión importante en el suministro del jabón para el lavado de manos. Es importante la toallita descartable para secarse las manos. Es importante el alcohol en gel. Es importante. No pasamos una época que nadie conseguía una botellita de alcohol etílico.
Claro. Yo no estoy diciendo cosas que no las hayamos vivido todos. Una botellita que a lo mejor antes salía 30, 40 pesos y con suerte la comprás 140. Pasó con el off, Bueno, ¿verdad? entonces... Con el repelente, perdón. En está su bien, época ¿no? de los mosquitos que de acá, o sea, Entonces- los abusos están siempre. Entonces es una pena que los empresarios no estén a la altura de la circunstancia en este sentido. Cuando yo hablo de precios, que no se malinterprete, yo no estoy en contra de nadie, estoy planteando una realidad que nos afecta. Nos afecta tanto que nosotros vivimos del presupuesto del Estado y con eso compramos los recursos. Porque lo también tiene que tener la gente claro es que la Facultad de Odontología es un hospital escuela, no un hospital público. Nosotros no recibimos presupuesto por carencia para la atención. Nos manejamos con nuestro propio recurso. Entonces, si vos tenés un recurso determinado para elementos de bioseguridad, poner el número que quiera, 500.000 pesos, y cuando vos vas a comprar necesitas 2 millones, ¿cómo haces para garantizarte a vos que vas a la facultad o para ser atendido, o para atender, o el ser el alumno que se está formando, darte los recursos para que funciones? La gente piensa que la Facultad de Odontología en la atención, como vos decís, recibe dinero para atender a la gente. No, por eso están los copagos, por eso el paciente paga lo mínimo y la facultad hace un esfuerzo grande para que sea mínimo de lo que tiene que abonar para poder atenderse. Porque no hay hoy instituciones que tengan atención odontológica al nivel de la facultad. Y la cantidad de gente que se atiende, y en todas las ramas, en todas las áreas, desde implantología hasta una cirugía común y corriente. Entonces, a veces hay una falta de información, como también es la falta de información que estamos tratando de darle al paciente ahora en nuestros consultorios privados, que tiene que ver con todo lo que vos explicaste. Yo tuve una charla con una paciente que me llama para un presupuesto, le digo, mira, para verte, y le empecé a contar el porqué, ¿no? Y interpretan el descartable. Le digo, no es solamente el descartable, es el tiempo que me lleva antes, el descartable para protegernos, el tiempo que lleva después para protegerte a vos cuando vuelvas de nuevo, o al paciente siguiente a las 2 horas, o como sea. Eso tiene un costo y un gasto, sumado al aumento del dólar, sumado al abuso de los insumos. Estamos en una problemática a nivel profesional, más el riesgo de contagio nuestro y a nuestras familias. Porque sabemos que esto es, o sea, más en peligro que nosotros, que se contagia por saliva, estando ahí, no lo hay. No hay Mira, otra yo persona te que lo agrego tenga. un dato que sale ahora, que están estudiando fuertemente, y por eso no mencioné de casualidad la protección ocular, que tiene que ver con la oftalmología. Hoy se plantea que otro de los grandes formas del ingreso del contagio es a través de los ojos, De la secreción de del la ocular. secreción ocular. Entonces esto también le agrega otro elemento adicional para nuestro cuidado. Porque en realidad cuando uno habla de cuidado, no solamente cuidarse uno, es cuidar al otro. Cuando yo me cuido, estoy cuidando al otro. Porque justamente es un virus, algunos dicen simple, pero se contagia rápidamente. Y si ya pensamos que podemos salir sin barbijo, y que podemos juntarnos con los amigos, y que podemos hacer... Nos relajamos, ese es el problema. Estamos equivocados. Porque esto yo doy un ejemplo a veces muy sencillo. Es como una gripe mal curada, no hay peor cosa, porque cuando volvés para atrás es 2 veces peor que la que tuviste antes. Y acá pasa igual. Si nosotros perdemos el objetivo del esfuerzo de estos 2 meses de lo que estamos trabajando, no nos damos cuenta que la involución va a ser mayor. Y que después vos tenés, si escuchás estadísticas, donde de alguna manera se plantea con alguna situación de liviandad, Brasil hoy ha subido en la escala justamente de contagios, donde está prácticamente con Italia. ¿Por qué? Porque siguen en una situación de que sí, ¿qué le pasó a Chile? En un día, 24 horas, creo que más de 600 contagiados. Por ahí Marco me puede corregir. Exactamente. Puede ser que En a 24 horas. en 24 horas más de 600 contagiados, gracias. Yo a veces, viste, porque por ahí puedo perder algo en semejante dimensión que tengo, porque los que me conocen saben que es importante, pero por ahí la encontré bien. Hay que encontrar, a veces hay sinapsis. No, pero bueno, siempre algún amigo que está escuchando de esto hace mención. Pero digo, esos datos nos tienen que llamar la atención para saber cómo nos tenemos que mover. Y por supuesto que es importante volver al ejercicio profesional. Es necesario para la población y para nosotros, desde la contención, más allá de lo laboral, lo psicológico que vos marcaste. Y por supuesto que para nosotros es prioritario volver a la actividad que podamos desarrollar en las universidades y en la facultad en particular. Pero cuando esto esté reglamentado y esté autorizado.
Nosotros no podemos de buenas a primeras levantar una persiana y comenzar una circulación porque la circulación va a ser distinta. Hay metros entre persona y persona para poder ingresar, hay espacios para circular, para ingresar y otros para salir. Todo el mundo debe ser tomado su térmica cuando ingrese, esto debe ser protocolizado, debe ser registrado cuando sale. Porque ahí entramos de nuevo en el ámbito legal Exacto. del ejercicio de la profesión. Entonces, otra cuestión que a veces se genera alguna omisión, el calzado debe ser decontaminado cuando se ingresa al lugar y estamos trabajando en alguna previsión similar a lo que hicimos con los paraguas, algún equipamiento que a lo mejor automáticamente cuando entras te pone una bolsa, pero esto es fundamental porque esa contaminación circula. Nosotros tenemos un edificio de 9 pisos, 273 sillones, cada recoveco de la facultad, por lo menos aquellos que cotidianamente estamos, lo conocemos, y esto significa, por ejemplo, la aireación, otro elemento fundamental en todo este tema de cómo desarrollamos la atención o las reuniones o lo que fuera. Y otra inversión. Entonces, hay que cambiar el método de circulación, hay que cambiar el método de citación, todos estamos acostumbrados y voy para la facultad, sí, pero ver de qué forma organizada podemos, porque también tiene mucho que ver el espacio físico donde estamos trabajando. ¿Y cómo? Ahí nos pasamos unos 15 minutos del cierre del programa, pero está muy interesante la charla. Te dejo con la última. Vamos. Por ahí, a futuro, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva de la facultad con la atención a paciente y todo? Obvio que va a depender de la situación y de estos cambios que vos estás hablando, pero este año ¿habrá posibilidades de atención? Yo creo que sí. Si seguimos manteniendo conducta social, digo sí, y si me permitís digo cómo. Pero, a ver, es la imprudencia que me caracteriza de ver más allá de esto y no saber lo que va a pasar la semana que viene como ninguno de nosotros. Yo creo que cuando volvamos y vamos a estar en el marco institucional, vamos a tener una actividad que se va a ir moderando a medida que podamos tener distintos desarrollos. Andrés, la clínica de 40 y pico de sillones llena no va más. Por ahora no está. Dejémosla en el corazón y en el recuerdo porque la pudimos vivir, pero 43 alumnos atendiendo con 43 pacientes, más nosotros como docentes, más los no docentes, más la gente que lo acompaña, si alguno me siguió con la matemática, somos 100 personas, son más de 100 personas en un piso que le podemos tomar las dimensiones que vos quieras, pero que matemáticamente no nos digan ni para empezar. Contarle, te interrumpo eso, que es un detalle que no es menor, esto no se da en todo el mundo. No. A nivel de una facultad pública que tenga 40 pacientes al mismo tiempo para atender. Por eso yo te mencioné, y lo vamos a recalcar, nosotros veníamos atendiendo o dando prestación 160.000 prestaciones anuales. Que la gente la divida matemáticamente como quiera, le sacamos enero, le sacamos parte de julio, parte de diciembre, quedan 10 meses. Si le sacamos 160.000, son 16.000 prestaciones por mes, pero vamos a dividirlo por semana, son 4.000 prestaciones por semana. Pongámoslo en el ámbito que quieran, pongámoslo en un barrio, pongámoslo en una ciudad, pongámoslo en una cancha, donde vos quieras, para que la gente entienda los volúmenes de personas. Yo creo que si seguimos con esta conducta social, empezaremos paulatinamente. Yo estimo que comenzaremos con actividades presenciales, tal vez de exámenes, de parciales, como vamos con el acompañamiento virtual. Porque, a ver, ¿y por qué es tan importante el acompañamiento virtual? Y esto también hay que entenderlo. Porque todo esto que estamos desarrollando ahora ya es un haber que tiene el alumno, ya es algo que le dimos, y cuando volvamos es algo que tiene avanzado. Claro. Es lo mismo que hacemos hace más o menos 20 años cuando lo hicimos por primera vez. Hoy Marcos mencionó que yo tuve el honor de ser decano algunas veces en la facultad, y en ese primer decanato se nos ocurrió pensar en qué hacía ese alumno que quería ingresar. Y lo empezamos a contener desde agosto del año anterior, dándole clases de nivelación, le llamamos, podés decirle de acompañamiento, con los mismos docentes que iban a tener primer año, para que cuando comenzaran primer año esto estuviera acomodado y comenzáramos con otra unidad temática. Eso estamos haciendo hoy. Eso es lo que se tiene que entender. Estamos, aparte de acompañarnos, de estar, de tenernos activos, estamos dándonos información fundamental, porque ¿qué es otra cosa la universidad sino lo que tiene como objetivo central, que es formar? ¿Qué dice nuestro logo? Formar seres pensantes, formar personas, humanos, pensar, formarnos. Hacia ahí tenemos que dirigirnos. Y hacia ahí aprovecharemos estas herramientas. Y es importante que mientras más personas estén formadas, mientras más gente tenga información, vamos a tener un mejor desarrollo social. No hay mejor cosa que una sociedad formada. Una sociedad formada normalmente puede tener muchas mejoras y no será conducida por la falta de formación o de información.
Por eso es importante formar seres pensantes. Me parece muy bien. Bueno, no hemos pasado unos minutitos, Marcos, No hay ningún pero problema. interesante, Muy interesante, la la charla. verdad que sí. Hablaremos después con las gerencias de la radio. A ver, para... Está todo bien. Esto se va a solucionar y nos vamos a adecuar, como nos hemos adecuado un montón de inconvenientes que hemos tenido en la Argentina, a nivel de la profesión, a nivel de cada uno y de la vida. Así que yo, Darío, te quiero agradecer. Sé que estás con muchos, más allá del aislamiento, estás con mucho trabajo virtual y muchos videollamadas y llamadas. Así que gracias por venir. Las puertas están abiertas para vos cuando quieras. Marcos. Un mensaje quedó la Bit Digital Radio. Saludos al querido negro Macías Gastón La Monega. Gastoncito de la Moneda del Sur, que nos está acompañando en todos los programas. Así que lo tenemos ahí. Saludos también para Gastón. Marcos, damos por cerrada la nota. Hemos llegado al negro. final. Gracias, Darío. Vamos a ir despidiéndonos con Por el tema supuesto. con nuestro bloque de artistas emergentes. Exactamente. Con Sebastián Sedov, que está sonando en vivo, haciendo un cover de Soda Stereo. Nosotros te agradecemos, como siempre. Gracias, Pela. Volvé a escuchar esta nota en www.rbdweb.com y en las diferentes redes sociales. Nos vemos el jueves que viene, colgado de la app. Y como siempre digo, hacé las cosas que a vos te gusten, no lo que le gusten a los demás. Y lo que hagas son anécdotas para tu velorio. Gracias a Landry Lab, servicio integral de lavandería y planchado, que está en Brown 1881, y gracias a Ameco Odontología Santa Fe 3011. Gracias a la gente que está empezando a apoyar este programa. Así que gracias, Marquito, gracias, Negro. Pela. Nos veremos el jueves que viene, 10 horas, por acá, por Radio Pip Digital, en Colgados de la App. Muchas gracias. Buen jueves para todos. Chau.